¿Por qué lo sabían? Porque a la par de las tortillas de maíz no se hacían solo con maíz, se hacían con harina de chan. Yo creo que la población guatemalteca conoce lo que es el chan. El chan actualmente se utiliza solo para bebidas, pero antes se utilizaba como harina, y esa harina se mezclaba con el maíz, de tal manera que las tortillas eran chan más maíz, y teníamos ahí los carbohidratos del maíz, más las vitaminas y minerales y antioxidantes que existen en el chan. Y no suficiente con eso, en la parte del petén se utilizaba mucho el ramón, que actualmente se está nombrando nuevamente. El ramón tiene una gran cantidad de antioxidantes y vitaminas y minerales y proteínas, mucho más alto que la leche, más alto que el trigo, más alto que el maíz. El maíz tiene varios aportes a la sociedad guatemalteca. El aporte alimentario es clave, digamos, todavía un 60% de la población consume fundamentalmente maíz como complemento en carbohidratos para su comida. Sin embargo, el reconocimiento del maíz no se da a nivel económico. En el año 1985 no teníamos necesidad de importar ni maíz de ningún color. Guatemala producía todo su maíz. Hoy estamos importando más del 38% del maíz que consumimos. Y eso se derivó de muchas medidas económicas que deterioraron la producción nacional. Entonces, a tal punto que la pérdida que Guatemala tiene por importación de maíz es de 70 millones de dólares al año aproximadamente, que es lo que se importa. Es un maíz que podemos producir acá. Ya hicimos el cálculo más o menos, la pérdida de jornales y todo, más o menos anda por los 70 millones de dólares. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a nivel macro no se le da un valor económico al maíz. Ha habido mucha tendencia racista en torno al tema del maíz. Digamos, cuando nosotros estudiábamos en la escuela, se decía que comer maíz lo ponía más tonto a uno en la escuela. Y esa era una tendencia muy racista, ¿verdad? Donde está demostrado que el maíz, por el contrario, por ejemplo, el maíz negro, a usted le proporciona lisina, triptófano y otros elementos que no tiene algunos otros carbohidratos que comemos, ¿verdad? Entonces, eso es una mentira, pero se colocó en la gente para quitar de la cultura del consumo el consumo de maíz. Usos del maíz. El maíz tiene infinidad de usos en la gastronomía, en la medicina, en la industria. Algunos estudios dicen que son más de 400,000 productos que se hacen a base de maíz. Todos los usos culinarios que tiene el maíz es grande. ¿Y dónde se han inventado esos usos culinarios? Aquí, en los centros de origen, como Guatemala. El maíz ha tenido una incursión en la industria muy fuerte. Muchos procesados que hoy consume la gente de las grandes ciudades. Si usted se pregunta cuál es el azúcar que usan para endulzar algunos materiales, azúcar de maíz. Algunos materiales para dar consistencia a otras harinas o procesados, harina de maíz. Entonces, ya los hombres y mujeres de maíz ya no somos solo los mayas y los guatemaltecos, sino que casi todo el mundo hoy en día lleva en su sangre maíz. En la gastronomía guatemalteca, chuchitos, tortillas, tamales, enchiladas, tacos, bebidas de maíz, atol de maíz, de elote. También los hay en productos alimenticios industrializados. Realidad del maíz. En la actualidad, la producción de maíz para el pequeño agricultor representa pérdidas por el alto costo de los insumos y el bajo precio de mercado interno. Sin embargo, en ellos hay un valor espiritual que se sobrepone al valor económico, porque el maíz representa la vida del ser humano. Casi todos los campesinos, aunque sea en pequeñas parcelas, siembran maíz. Y aunque le dicen que esa parcela no es rentable porque no da mucho, pero él, sembrando maíz, está asegurando su alimentación. Bueno, realmente, los caballos, cotan solich de media, reman solich de media. Hay veces, chapacas nerviacan, chiquerma, rojo rincatic, chiquemanca, un puerce rojo rincatic, porque se canjaré rincuaví. Y kota jun rameri na kulskan nak pakas na kanahkan mantel rameri ajá tomari ko kami kachalal mankitik te chishin mankitik te
de Jure, 60 kilos y negocio, más del que cuenta. Y los ticón mandel ya cuenta aquí. Ajá, Jari. Ajá. Porque no y vamos a no es que camí machete antes can ri puro lef na lesaj con pero en cambio camí más gasto na un chuan de solijpe. Ajá. Un quintal de maíz amarillo de allá de Quetzaltenango cuesta igual que un quintal de maíz amarillo de la costa. Uno tardó 3 meses y el otro tardó 10 y 11 meses. Obviamente les decía, este maíz del altiplano tiene alto contenido de proteína. Debería ser más caro, pero la calidad no se paga en Guatemala. Podríamos decir que los maíces nativos son los que están en el altiplano, por lo tanto responden más o menos al 33% de la producción nacional. El resto de maíces, que es la mayor producción, están en las partes bajas, en el Petén o están en la costa sur, pero esos maíces no son nativos, son variedades mejoradas, son híbridos que han sido mejoradas por instituciones internacionales, no son transgénicos, son variedades mejoradas, mejoradas a través de mejoramiento convencional. El maíz transgénico. Actualmente, existen planteamientos diversos sobre los productos transgénicos y el maíz no escapa a ello. Yo no estoy de acuerdo con el maíz transgénico. Tenemos que luchar y mantener la semilla criolla, porque este es semilla criolla, ¿sí? Este no es transgénico. ¿Pero qué se entiende por maíz transgénico? Yo creo que es bueno que la gente sepa diferenciar entre una variedad criolla, una variedad mejorada y un transgénico. Porque la variedad criolla pues es la que normalmente se saca de guardar las mejores mazorcas del año anterior. La variedad mejorada lo que tiene es que, por ejemplo, si yo tengo un maíz que tenga la tolerancia a sequía, por métodos convencionales, cruzando un maíz con otro, yo doy lugar a una variedad mejorada. Al maíz BT se le inserta en el código genético genes que dan la capacidad de producir material ligado a una bacteria, que es otro reino, otro subreino. El problema es ese, que estamos ciclos que la naturaleza lleva muchísimos años para hacer, el ser humano los ha querido hacer en laboratorio y de manera inmediata. Guatemala, como les decía antes, es centro de origen del maíz y centro de diversidad del maíz. Si usted siembra transgénicos en Guatemala, existe el riesgo que haya flujo genético porque el maíz es una especie de polinización cruzada. Si usted siembra maíces transgénicos cerca de materiales nativos o criollos o variedades de otro tipo, se van a cruzar y se va a hacer un proceso que se llama contaminación genética. Y eso le quitaría a Guatemala toda la categoría de ser centro de origen, ¿verdad? Y diversidad. La transgénesis no es ni más ni menos que un avance que ha tenido la genética como una rama de la biología. Son aquellos que se les ha incorporado un gen que él naturalmente no lo tiene. La recomendación es no introducir organismos transgénicos a centros de origen como primera recomendación. Y la segunda, el principio precautorio. Si usted no está seguro de los efectos colaterales que tienen los transgénicos, mejor no los siembre, hasta que esté debidamente comprobado que no hay daños ni al hombre, ni a los otros seres vivos que va a afectar esa especie. El maíz transgénico es un maíz que se ha generado por mejoramiento utilizando biotecnología moderna. Es un maíz que se genera principalmente en los países desarrollados a través de empresas multinacionales. Los maíces transgénicos que se han sembrado se siembran en áreas donde no hay diversidad de maíz y se siembran bajo una reglamentación nacional, cosa que en Guatemala todavía no tenemos. Entonces yo diría que repercusiones socioeconómicas podría tener, repercusiones de tipo de diversidad genética de maíz podría tener, pero para eso, el día que esas autorizaciones se dan, debería de haber una normativa que diga cómo sembrarse, dónde sembrarse, cuándo sembrarse y bajo lo que llamamos análisis de riesgo. Y el análisis de riesgo indica si se puede sembrar
o no se puede sembrar porque podría afectar a los maíces nativos y a los parientes silvestres. Guatemala, como un país megadiverso, reconocido por las Naciones Unidas y por la FAO como un país megadiverso, no debería permitir que en su territorio se cultiven maíces transgénicos. ¿Por qué? Vamos a partir del principio. Si no existieran los maíces criollos, no podrían existir tampoco los maíces transgénicos. Entonces, los materiales nativos o autóctonos son los que las empresas transnacionales toman para modificarlos y hacer los maíces transgénicos. Pero el maíz transgénico lo que tiende a conservar es que se puedan usar herbicidas de la casa que produjo esa semilla o que ya no se usen insecticidas, porque el maíz en sí lleva un insecticida incorporado en su genoma. Nosotros no podemos mejorar ni pretender que vamos a mejorar lo que la naturaleza o lo que los hombres antiguos crearon con esa riqueza alimenticia que tiene. La recomendación que yo le daría es la palabra maíz nativo. Si nosotros hablamos de criollo, cuando hablamos de criollo nos recordamos del aspecto español. ¿Quiénes son los criollos en Guatemala? Son los españoles que vinieron acá, aquí nacieron y ya son guatemaltecos, pero de origen auténtico español. Vinieron, se quedaron, a eso se le llaman criollos. Entonces el maíz no vino de ningún lado, sino que el maíz es propio nuestro, por lo tanto el concepto criollo, desde lo que le estoy planteando, no aplica, tiene que ser nativo. Nativo implica originario de. Entonces sería interesante no hablar de maíces criollos, sino que hablar de maíces nativos. El concepto de criollismo nos está diciendo que los genes vienen fuera de Guatemala, a pesar de que vinieron para acá, pero no son originarios de esta zona, comparado con el concepto nativo. Nativo quiere decir propio, originario del lugar. Por eso es que cuando hablamos de maíz, es incorrecto decir maíz criollo. Lo correcto es decir maíz nativo, porque es originario de este lugar. Tenemos una gran cantidad de cultivos que son nativos de esta zona, encabezando el maíz, el frijol, todas las cucúrbitas, el ayote, chilacayote, huicoy, pepitoria, etc. Los chiles. El futuro de nuestra alimentación está basado en maíz. En ese sentido, yo quisiera indicar de que es necesario reconocer el conocimiento tradicional como la fuente más importante para la conservación y uso futuro del maíz. Sin el conocimiento tradicional, esa diversidad genética se va a perder. Y esa diversidad genética no es importante solo para Guatemala, sino que es importante para el mundo. Esa diversidad de maíz se debe a la necesidad de uso, a la creación de valor culinario. Y si se pierde ese conocimiento tradicional, se va a perder ese maíz. Y recuerden que todo lo que se pierde se reconoce que es valioso hasta que está perdido. Así que en Guatemala yo diría que el mensaje más importante es de que sintámonos orgullosos de ser el centro de origen de maíz. Sintámonos orgullosos que el maíz es uno de los cultivos más importantes del mundo y Guatemala y México lo aportaron. Sintámonos orgullosos de que en Guatemala tenemos parte de la diversidad más grande en el mundo y que si nosotros como guatemaltecos no lo reconocemos, pues creo que esa diversidad se va a perder. Y a la par de ello, reconocer la actividad agrícola de los campesinos, el conocimiento tradicional de la cultura maya, que es la que ha generado esa diversidad y la gran riqueza, ese legado que tenemos es gracias a ellos. Y mediante se reconozca ese conocimiento tradicional y principalmente la función de las mujeres, eso se va a mantener. Hay veces
pakakashta nekamurri no querí chkij unik nekamurel torin an junkiwaj lo mismo Shabong Juajay, Shkarihul, Shki, Tony, Oshki Wai, Conojeri Monster, Rishek Amorhul, La, Hari, Aha, Oshki Wai, Hari, no apor nanari, no apoki Wai, no apo café, no gel, Takunukari Hul, Chuari, la Coloja. En Kibun, Asia, Nechache. Ajá, hacia. Entonces, de pech crimos, harimos chiquene opa pacuaj. Pero, tacantoc pacuaj de hul, antes en toc pacuaj de hul, en kiponij de cuchiri de paricuaj, nave. Karin kiache de pong parir de hul, la, tacri. Tocarish kichopsa magrimosa. Una pregunta clave que yo hago para quienes hablan de maíz y qué valor económico darle es ¿cuánto vale en dinero, en quetzales, 4.000 años de domesticación del maíz? ¿Qué precio le podemos dar a esa domesticación? Y empiezan a hacer sus números en calculadora y no dan los ceros, ¿verdad? Para calcular eso. Entonces, porque es un patrimonio de valor incalculable. Guatemala es el lugar donde el maíz se hizo Dios, porque los mayas lo deificaron. El Dios del maíz es el centro de toda su adoración. Como es nativo de esta zona, debemos de conservarlo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que otras generaciones que vengan conozcan la diversidad que tiene nuestro país en este cultivo tan importante, no solo para Guatemala, y además la parte, digamos, cultural de los mayas. Es seguro que en algunos glifos aparecen mazorcas dibujadas. ¿Y eso hace cuántos años fue? Hace miles de años. Entonces, ese aporte grande que da la cultura guatemalteca hacia el mundo no tiene precio. Nuestra gente, la juventud que siguen luchando, que no pierden nuestra vida de lo que venía desde muy antes, porque esa es la vida, porque si no fuera por el bendito maíz, saber cómo seríamos. El oriente tiene su maíz arriquín, otros tienen el cuarenteño, en occidente el olotón, el negro, el rojo, el amarillo, etc. Pero ¿cuántos de los guatemaltecos conocemos esta diversidad? Muy poco. Entonces es un trabajo que urge hacer en Guatemala. Debemos recuperar nuestra capacidad de producir y conservar el maíz. Lo estamos perdiendo. Es decir, hay lugares donde usted encontraba maíces de muy buena calidad que hoy ya no los encuentra, pero no quiere decir que sea imposible volverlos a recuperar. Hay formas. Entonces, que si somos habitantes del campo, nos podamos dedicar, aunque sea una parte de nuestro terreno, a producir el maíz. Si somos consumidores de la ciudad, que seamos